Ser podcast. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, buenos días. Buenos días, José Luis. Ministro, ¿qué explicación da usted a lo que estamos viendo en Torre Pacheco? ¿Ante qué estamos, a su juicio? Evidentemente no tiene una explicación absolutamente lógica, y menos aún en una democracia y dentro de una sociedad donde lo que buscamos es la convivencia dentro de la sana diversidad. Es consecuencia de lo que estamos viendo últimamente, de los discursos de la ultraderecha, en cierta medida y desgraciadamente avalados por la derecha, al no poner en tela de juicio suficientemente a esta ultraderecha, donde ya llevamos tiempo que vemos y observamos que identifican con una facilidad y sin ninguna razón que lo respalde la inmigración irregular con la delincuencia, con la criminalidad o con la puesta en riesgo de los valores democráticos, cuando lo que pone en riesgo los valores democráticos son esos discursos basados y sustentados en la mayor de las falsedades. O sea, lo que está ocurriendo en Torre Pacheco es, a su juicio, culpa de Vox. Es culpa de Vox y culpa de los discursos como los de Vox. Es decir, este fin de semana hemos visto al líder de Vox hablando de la cuestión de la migración criminal, diciendo que nos ha robado la paz y la prosperidad. Dígame si eso no alienta otro tipo de discursos todavía de mayor gravedad, de mayor entidad y con llamamientos, vamos a decir, a acciones realmente fuera de la ley. Ministro, sin embargo, lo que ocurre es que parece que ese discurso o parte de ese discurso está calando. Cuando hablamos del auge de la extrema derecha, de lo que estamos hablando es de que hay cada vez más posibles votantes que pasan a confiar en este partido. La semana pasada, el viernes, salió un CIS que dijo que el PSOE, que ahí es verdad que ha sido la semana, luego le preguntaré por esto, de Santos Cerdán, el pleno en el Congreso, el PSOE se desplomaba y Vox subía 5 puntos. No es el PP quien capitaliza el desgaste del PSOE, sino que es Vox. Entre las personas de 18 y 24 años es, con mucho, la primera opción. Es decir, hay una gran parte de la ciudadanía que tiene una percepción con la que ahora nos contaba el alcalde de Torre Pacheco, del Partido Popular, que él sí vinculaba, reconociendo que no tenía datos, delincuencia e inmigración. Pues en primer lugar, y respecto a lo último que estás comentando, no hay ninguna identificación entre delincuencia e inmigración. Y eso es algo, que los datos del Ministerio del Interior, datos evidentemente oficiales y sustentados en todas las estadísticas, corroboran. No hay ningún elemento determinante que ponga en relación delincuencia e inmigración. Lo que pasa que hay discursos muy simples, vamos a decirlo, que desgraciadamente calan, porque calan y buscan la emoción del destinatario. Y eso realmente es grave. Por eso los que realmente tenemos que hacer frente a esas situaciones complejas y sustentadas, vamos a decirlo, en el odio, tenemos que hacer discursos muy eficaces, muy eficientes, con contranarrativas relativas a la importancia de la diversidad y sobre todo negando lo que no es cierto, negando lo que es falso y poniendo en valor el trabajo, la migración, como coadyuva sobre todo a una sociedad a seguir creciendo. Parece que no reconocemos como al día de hoy tenemos más de 3 millones de trabajadores extranjeros afiliados que están realmente participando en el crecimiento económico de nuestro país, en el desarrollo, en ser un ejemplo dentro del marco de la Unión Europea, tanto de incremento del Producto Interior Bruto, de creación de empleo y realmente desde una perspectiva importante y que nos permite desde ese sentido poder encarar políticas sociales como no se han alcanzado en tiempo. Quiero preguntarle ahora, voy a empezar por Torre Pacheco, pero quiero preguntarle al hilo de lo que está diciendo por si algunas actuaciones de su ministerio cree que han contribuido a esa imagen de la migración. Ahora iré con eso, pero antes,
Por centrarnos en lo que ha ocurrido en Torre Pacheco, contó ayer, aquí en esta casa, la delegada del Gobierno en Murcia, que habían monitorizado algunos de los mensajes que ya sabían que esto iba a producirse. Si se sabía que estaban convocando grupos ultras, cacerías contra personas en Torre Pacheco, ¿por qué se produjo la movilización del viernes, especialmente la del sábado? A ver, lo que estamos nosotros, y desde hace tiempo, y naturalmente, y como la realidad no solo sucede en la vida real, física, sino también en la vida virtual, nosotros patrullamos, como se dice, y alguna vez se me ha criticado que dijera que patrullamos las redes sociales, las redes en abierto, por supuesto, y las redes no en abierto con autorización judicial, porque se utilizan las mismas para la comisión de delitos. Esto nos permite anticiparnos y tomar medidas. El hecho concreto al que hace referencia, ahí estábamos siguiendo y hemos podido realmente intervenir de una forma que yo entiendo razonable. Evitar todos los incidentes, cualquier incidente, es realmente imposible. El riesgo cero no existe, pero creo que la respuesta ha sido inmediata de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gracias a esa labor de los servicios de información en redes que ayudan y corroboran, y luego la cooperación y coordinación también interinstitucional. Para usted, el despliegue policial, por tanto, fue suficiente. Ha sido adecuado a las circunstancias. ¿Y qué va a pasar estos próximos días? Porque habrán visto en esta monitorización de mensajes, en este patrullaje que dice usted, que hay convocadas para esta semana, mañana mismo, nuevas concentraciones. Están convocadas, vamos a decirlo desgraciadamente, el 15, el 16 y el 17, y nosotros estamos adoptando todas las medidas en cuanto a los medios personales de Guardia Civil necesarios y precisos para garantizar en este caso la seguridad y la convivencia en la localidad de Torre Pacheco, ¿no? Que debería de ser conocida, y tenemos que hacer todo para que siga siendo conocida como un enclave de convivencia entre distintas nacionalidades. Al día de ayer ya teníamos desplegados 90 efectivos de Guardia Civil entre unidades de seguridad ciudadana, GRS, y se van a incrementar para mañana y los días sucesivos, hasta que esperemos que esto concluya en el número necesario, pero con un mínimo de 40 efectivos más a ese sentido en materia de seguridad ciudadana. Pero a esto, y como decía, está luego lo que no se ve, pero que hace un trabajo importantísimo, como son todos los grupos de información que trabajan en las redes, que trabajan también sobre la calle, para poder tener un conocimiento pleno del alcance de estos hechos y poder enfrentarlos con mayor eficacia. Y cuando ven estos mensajes pasa algo, es decir, alguien denuncia algo, ¿se puede llamar por redes sociales o por aplicaciones de mensajería a la caza de un colectivo de personas sin que la Guardia Civil o la policía denuncien a alguien ante la Fiscalía? No, es que nosotros trabajamos permanentemente y de una forma coordinada. No se puede llamar a la caza, evidentemente, que no pase nada. Por eso digo, la Guardia Civil, la Policía Nacional, todas las policías, las autonómicas, patrullan, como digo, el mundo virtual. Y cuando se observa algún hecho de carácter delictivo, se pone inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía o de la autoridad judicial y se actúa. ¿Y podría decirme si en este caso han puesto en conocimiento alguno de estos llamamientos? Por supuesto, y trabajamos de forma decidida con la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio, con el fiscal de Sala, Miguel Ángel Aguilar, como en otras cuestiones se trabajan también con las respectivas fiscalías, porque hay una preocupación. Comentaré, José Luis, y lo sabéis bien, que desde que estamos en el gobierno, desde 2018, ya hemos implementado 3 planes de lucha contra los delitos de odio. Estamos ahora con la vigencia del 3er plan de lucha contra los delitos de odio, donde trabajamos con un conglomerado, no solo Policía, Guardia Civil, fuerzas y cuerpos de seguridad, sino organizaciones civiles, etcétera, y con unos objetivos muy claros a corto y medio plazo. Pero las 6 detenciones que se han producido hasta el momento se han producido sobre el terreno, digamos, no por activismo o por llamar en redes sociales, sino por incidentes hechos sobre el terreno. Sí, vuelvo a decir, ver, saber, conocer quién está detrás en las redes de unos determinados mensajes lleva, en la mayoría de los casos, mucho más tiempo, porque las redes también permiten más el anonimato, más que el mundo físico, pero en ese sentido el anonimato, o que permite el anonimato, no la impunidad. Tenemos, vuelvo a decir, personal suficientemente formado para hacer frente e identificar
a los autores de estos hechos tan graves. Déjame leerle un tuit que puso este fin de semana Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra. Dice: 23 trabajadores detenidos en la huelga del metal en Cádiz y 0 nazis detenidos, puso él, en la cacería fascista de Torre Pacheco, por lo que sea. Ministro, ¿cuántas más detenciones va a haber, según la información por la que usted dispone? Todas las detenciones que sean necesarias una vez practicadas las identificaciones. Se está trabajando en la identificación de las detenciones a las que has hecho referencia. 4 de ellas al menos han sido consecuencia de identificaciones a posteriori, de imágenes, etcétera, y poder concretar las actuaciones que estos. Y se están siguiendo analizando todas las imágenes. Serán todas las detenciones necesarias y precisas las que se van a practicar y poner esas personas a disposición judicial, que eso nadie tenga duda. ¿Quiénes son las personas que provocan los incidentes de Torre Pacheco? ¿Son grupos organizados? Evidentemente son grupos organizados en mayor o menor nivel, pero son grupos organizados. Cuando estamos hablando del tema y la cuestión de las redes sociales que llaman, ya hay un mínimo de organización, y diré que en el día de ayer, en esa labor también de prevención que realizó la Guardia Civil, se identificó a más de 20 vehículos tratando de entrar en el núcleo urbano de la localidad, y se pudo realizar distintas denuncias porque algunos de ellos pues portaban elementos peligrosos como palos o defensas extensibles o cualquier otra circunstancia, y se evitó en ese sentido. Ahí hay una mínima organización, queramos o no. La cuestión es luego determinar el grado de la misma. El alcalde con el que hablábamos a las 8:30 pedía, él dice que ha habido medios policiales suficientes, pero sí pedía que de alguna manera se impida el acceso de estos grupos al municipio. ¿De qué manera es posible eso? Pues de las circunstancias, como te estaba comentando, José Luis. Tenemos los dispositivos a la entrada del núcleo urbano y la identificación de aquellos vehículos, aquellas circunstancias que se ven o generan una duda razonable en los agentes de la autoridad, les identifican, se ven cuál es la finalidad, se puede hacer un registro del vehículo, efectos que puedan portar, etcétera, y que pueda determinar cuál pueda ser el objeto de su presencia en el lugar, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias, los llamamientos en redes, etcétera. Con lo cual ese es el trabajo profesional y serio para el que están perfectamente capacitados la Guardia Civil en este caso. Ministro, ¿cómo se evita que esto vaya a más tanto en Torre Pacheco como que pueda aprender en otros lugares? Pues hablabas antes de las narrativas, cuando hablabas de los chicos de 18 a 24 años, de los juicios que se les traslada, sencillos, y llamando a las emociones. Pues en primer lugar llamando también a las emociones y a las contranarrativas también muy eficaces, dando el valor a todo lo contrario, a la diversidad, a la convivencia, a saber cuál es el país que hasta hace muy poco cómo convivíamos con valores realmente de una democracia plena. Ser muy expresivos contra los discursos de odio, contra la inmigración, aquellos que identifican inmigración irregular con delincuencia. Por ejemplo, ser muy expresivos en que hoy he visto en una entrevista al señor Tellado decir de Vox que tiene mayor sentido de Estado. Gracias. Una entrevista en ABC. Sentido de Estado que el partido del gobierno, que el Partido Socialista o los aliados de gobierno, ¿no? Los socios de gobierno. Cuando, vuelvo a decirte, la expresión del líder de Vox de este fin de semana diciendo la invasión criminal que nos ha robado la paz y la prosperidad. ¿Eso es un partido con sentido de Estado o es un partido que está llamando a poner en riesgo la convivencia necesaria? A mí me parece que eso es grave, y eso lo que determina es que el Partido Popular está absolutamente aislado y solo ve la opción de Vox como socio factible en cualquier posible gobierno, que lo hemos visto ya en los gobiernos autonómicos. Y yo creo que eso lo tenemos que poner sobre la mesa, porque eso realmente, salvo que yo esté equivocado y haya vivido los últimos 60 años en otro país, creo que eso preocupa y mucho a la sociedad española. Ministro, lo que ocurre es que este discurso que usted me hace ahora aquí contrasta con algunas actuaciones de su ministerio. Por ejemplo, los hechos de Melilla. Murieron decenas de migrantes en suelo español, según acreditó una investigación de un consorcio internacional de periodistas que dijo que luego fueron
arrastrados a Marruecos. Bajo su mandato, el Supremo consideró ilegal la devolución a Marruecos, esto es agosto de 2021, de 45 menores que habían entrado en Ceuta. ¿Usted cree que este discurso ahora tiene credibilidad después de actuaciones como esta, bajo su mandato? Yo creo que tiene toda la credibilidad del mundo. Vuelvo a decir, los hechos que me has referido a la tragedia de Melilla, que siempre hemos dicho que nunca debió de suceder, creo que ha sido enjuiciada, que ha sido valorada y que tenemos una conclusión de los órganos encargados en España, de la Fiscalía en este caso, de determinar lo que aconteció y posibles responsables. Vuelvo a decir, una tragedia que nunca debió de suceder. Pero sucedió. Pero nunca debió suceder, sucedió. Pero vuelvo a decir, lo que no podemos tampoco es hacer una cosa, y voy a ser muy claro como ministro del Interior y en los últimos 7 años. No podemos identificar, y el fenómeno de la migración todos tenemos que saber que es un fenómeno absolutamente complejo. Y el hecho de que seamos un partido y un gobierno progresista no quiere decir que no tengamos que luchar contra las mafias que trafican con seres humanos, que ponen en riesgo su vida, todos los seres humanos vulnerables que mueren en su tránsito hacia las Islas Canarias, ellos abocados por mafias. Eso no evita que tengamos que luchar contra la inmigración irregular, contra aquellos que ponen en riesgo, vuelvo a decir, la vida. Y lo seguiremos haciendo y seguiremos trabajando sobre el terreno en Mauritania, en Senegal, para evitar esas salidas, evitar un 40% de salidas irregulares, que es también salvar vidas. Eso no va en contra de también lo que siempre hemos dicho, de que lo que hay que hacer es adelantar fronteras. ¿Qué quiero decir yo con adelantar fronteras? Desde la Unión Europea se tiene que trabajar mucho más intensivamente en la cooperación al desarrollo de una manera integral, con políticas integrales, en este caso con países del Sahel, con África. Pero quiero ser muy claro, es decir, el fenómeno de la migración es un fenómeno absolutamente complejo. Trabajar y cooperar al desarrollo de países, en este caso de África, es una obligación y un deber de Europa, para evitar, evidentemente, que otros se valgan de las situaciones de absoluta vulnerabilidad, y luego trabajar, como estamos trabajando, en la migración legal, segura y ordenada. Esa es la forma más eficaz, primero, de salvar vidas, de ser solidarios con terceros países y de evitar que prendan discursos como los de Vox, amparados también por la derecha, desgraciadamente, en este país. Yo entiendo lo que me dice, pero lo que yo le pregunto es, ¿usted no cree que devoluciones ilegales o ataques a personas migrantes que, según relatan y han acreditado varios medios, fueron arrastrados del suelo de nuestro país a otro país porque murieron en aquellos fatídicos incidentes que, como usted decía, nunca debieron suceder, no contribuye a estigmatizar la inmigración y, por tanto, ahora uno podría sorprenderse relativamente de que haya discursos que prendan, que señalan negativamente a la inmigración? Vuelvo a referir que ninguna actuación ilegal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han producido en estos 7 años en la lucha contra la inmigración irregular, que es luchar contra las redes que ponen en riesgo la vida de personas vulnerables. Y lo que estamos trabajando realmente es enfocando el fenómeno de la inmigración como es lo que es un fenómeno complejo que no admite respuestas sencillas. Y quiero en este caso poner en valor también el trabajo del Gobierno de España en estos años, que durante nuestra presidencia del segundo semestre del 23 logramos, después de muchos años de discusiones, de debates en la Unión Europea, aprobar el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Sumar ha pedido que se investigue si existe relación entre los llamamientos de Vox y sus cargos y estos episodios de violencia. Usted ha establecido en esta entrevista también esta mañana esa relación. Esa investigación, ¿qué curso debería tener o debería elevarse a los tribunales? ¿Qué opina usted sobre eso? Esa investigación ya está, quiero decir, en esos temas, como he referido, bajo también las directrices ya de la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo de Delitos de Odio, quien naturalmente imparte las directrices que entienda oportuno respecto a la investigación. Pero entonces la Fiscalía está en este momento investigando, por lo que usted sabe, si hay relación directa entre los mensajes de los dirigentes políticos de Vox y los sucesos que estamos viendo en Torre Pacheco ahora mismo. Se está investigando los hechos acontecidos, lo que se está monitorizando respecto a Torre Pacheco, y en el desarrollo de la investigación se debe de determinar el alcance en toda su amplitud.
a su juicio no ese vamos a alcance. anticipar hasta dónde pueda llegarse. A mí lo que me interesa y me importa no es yo tener una conclusión al día de hoy, sino de poner todos los medios necesarios y precisos y a disposición de la Fiscalía y de los tribunales para llegar evidentemente al esclarecimiento y saber realmente quién está detrás y hasta qué punto está detrás. Eso es lo importante, llegar, no tener conclusiones o yo llegar a una conclusión de hoy que luego puede que no se quede respaldada por elementos objetivos. A mí lo que me interesa es realmente ser muy determinante en la determinación de los hechos y para eso hay que dar los medios necesarios, que es lo que hacemos, y que las autoridades judiciales y la Fiscalía especializada en la materia determine el camino de la investigación. Hemos recibido la información, que usted me podrá confirmar, ministro, que son 8 personas las detenidas ya en Torre Pacheco, ¿es así? Sí, eso sí, son 8 las personas detenidas. ¿Tiene algún detalle más de la detención o hay que esperar? Dos de las 2 personas detenidas, las 2 últimas, están relacionadas con la agresión a la persona mayor de Torre Pacheco del miércoles pasado. ¿Qué información tiene? Por eso le quería preguntar en este punto, ¿qué se sabe de la agresión a la persona, al vecino de Torre Pacheco, por la que le preguntábamos también al alcalde del miércoles pasado, porque también en torno a esa detención han circulado muchas informaciones y algunas falsas? Han circulado informaciones absolutamente falsas, como por ejemplo el vídeo donde supuestamente aparecía la víctima siendo objeto de la agresión y es la propia víctima la que dice que esa persona no es él. Ahí ha aparecido también alguna información relativa a comunicados del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que el alcalde de Torre Pacheco y la corporación también han negado que fuera un comunicado. Es decir, esto es lo que va acompañado también a estos hechos: desinformación, bulos, falsedades, todas ellas con el fin todavía de amplificar realmente la actuación delictiva, consecuencia de estos hechos, ¿no? De estos hechos que también son absolutamente reprobables. Pero en ese sentido, por eso también me gustaría aprovechar para que todas las personas en estos hechos y en todos se informen por los canales oficiales. Es absolutamente imprescindible. O sea, que huyan, por así decirlo, de los canales, no encuentro otro término, alternativos. Por tanto, los 2 detenidos, estas 2 nuevas personas detenidas, son 2 de los responsables de la agresión, de la paliza que sufrió el miércoles pasado un vecino de Torre Pacheco y en cuyo origen... 2 de las personas que estaban en el lugar. Que estaban en el lugar. Luego ya se determinará la participación que pudieron tener en los mismos. El presidente de Murcia, también el alcalde de Torre Pacheco, ha dicho que no se pueden tolerar llamadas a la violencia ni de unos ni de otros, y el alcalde nos decía que había 2 bandos aquí. ¿Usted comparte esta interpretación? No hay 2 bandos. No podemos ser. Pero yo quiero agradecer en primer lugar los llamamientos que ayer realizaron y en estos días, tanto el presidente de la Comunidad de Murcia como el alcalde de Torre Pacheco. Quiero agradecerlos sinceramente porque han hecho un llamamiento en pro de hacer frente a aquellos que buscan la confrontación, que identifican migración con delincuencia. Creo que han sido los 2 muy explícitos. Quiero también referir que la coordinación con el Ayuntamiento de Torre Pacheco y con la policía local de Torre Pacheco ha sido y es ejemplar. Esto es lo bueno de que todas las instituciones cooperemos de una forma clara y sobre todo para defender los valores que vuelvo a decir que son democráticos. Pero aquí no se puede hablar de 2 bandos, Aquí cuando en las redes sociales estamos viendo llamando a la cacería, al inmigrante, etcétera, no se puede caer en esa falsa ecuanimidad. No digo que lo hayan hecho ni el presidente de la Comunidad de Murcia ni el alcalde de Torre Pacheco, no quiero decirlo ni mucho menos, pero lo que sí quiero manifestar que no, aquí falsas ecuanimidades nada. Aquí lo que se ha llamado desde las redes sociales y estamos investigando y tenemos que ser muy conscientes de ellos para no relativizar la gravedad del problema se ha llamado a la cacería del migrante. ¿Y es compatible que se haya producido esta crisis tan grave, como usted mismo está describiendo aquí esta mañana, y que usted fuera ayer a ver el partido de Alcaraz en Wimbledon, ministro? Bueno, yo estoy totalmente pegado al trabajo diariamente. El sábado estuve
toda la noche, como no puede ser, como el viernes, como el jueves, pendiente de Torre Pacheco, de todos los medios necesarios y precisos, y ayer, según se me trasladó el viernes, actuaba como ministro de jornada. Y evidentemente, independientemente de actuar como ministro de jornada, estaba absolutamente también pegado al teléfono, dando las indicaciones, tomando conocimiento de la información y dando las indicaciones precisas. Quiere decirme que le tocó ir, no es que usted lo pidiera. Por supuesto, que me tocó como ministro de jornada. ¿Cree que fue un acierto ver al ministro del Interior ayer con lo que había aquí en Torre Pacheco en Londres? Bueno, creo que Torre Pacheco teníamos la situación ayer controlada y la tenemos controlada la situación en Torre Pacheco. Hay que valorar las situaciones en su justa medida. Estábamos trabajando desde que se produjeron los hechos el miércoles pasado, tomando las medidas necesarias y precisas y haciendo el seguimiento correcto. Estamos en los minutos finales, pero sí quisiera que tuviéramos tiempo para hablar de otros asuntos que también competen en concreto a su ministerio. ¿Tiene usted alguna información de que próximos informes de la UCO puedan aportar nuevos indicios contra Santos Cerdán? Yo, claro, es que esto también, a diferencia de otros ministerios del Interior, yo de lo que me preocupo es de dar los medios necesarios a la UCO para que puedan trabajar bajo las órdenes de quienes tienen que trabajar, que son las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal, no bajo las órdenes del Ministerio del Interior. Claro que yo también imparto órdenes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque la política criminal la lleva el gobierno. Yo claro que digo cuáles son nuestros objetivos principales. Nuestros objetivos principales, y por eso se dan medios, es luchar contra la violencia machista, la violencia de género. Por eso lo hemos incrementado los medios, contra las violencias sexuales hacia las mujeres. Evidentemente también luchar contra la criminalidad organizada, contra el terrorismo. Dentro de la criminalidad organizada, la corrupción, dando más medios a la UCO. Hemos incrementado en más de un 60% el número de efectivos de la UCO. Claro que doy órdenes en ese sentido, pero cuando ya hay unas investigaciones concretas y judicializadas, el que da las órdenes es el juez y los fiscales. Y yo en ese sentido me mantengo como debo de mantenerme al margen y garantizando, eso sí, la neutralidad y la objetividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso quizás es debido a que yo y gran parte de mi equipo, más de 30 años, he trabajado como funcionario público. Y eso, cuando uno en 30 años trabajas como funcionario público, el tema de la neutralidad y la objetividad lo tienes ya metido dentro y forma parte de tu ADN, con lo cual de ahí es muy difícil que te puedas mover. Y con ese ADN, ¿qué impresión le produce que una militante socialista, Leire Díaz, iniciara una prospección, una investigación para buscar elementos contra los dirigentes de la UCO que estaban investigando al entorno del presidente del gobierno? Bueno, yo lo único que puedo hacer en ese sentido es respaldar absolutamente el trabajo de la UCO, del conjunto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que esta señora haya hecho o haya dejado de hacer. Ya dirán los tribunales su alcance, pero desde luego, si lo que quería era analizar el trabajo de la UCO o de cualquier otra fuerza de cuerpo de seguridad del Estado o imputarles cualquier cosa, yo creo que estaba abocado al fracaso. ¿Usted descarta que puedan aparecer indicios que apunten a una financiación ilegal del Partido Socialista? No hay, de lo que yo sé, y lo sé por comunicación ya una vez de los informes y de lo relatado, nada en ese sentido que pueda entenderse como factible. Eso de lo que hay hasta el momento. De lo que hay hasta el momento. Pero estoy además razonablemente convencido de que no sucede nada de eso dentro del Partido Socialista. ¿Y descartaría también que fuera Santos Cerdán quien organizara investigar a la UCO a través de Leire Díaz? Yo lo dejo todo eso en manos de la investigación, y en ese sentido vuelvo a decir lo que sí ha sido, y dentro del marco, y lo sé y lo conozco, del Partido Socialista y también del gobierno al que pertenezco, realmente una desilusión importante para todos nosotros. El Partido Popular se basa en unos supuestos informes encargados a Villarejo en la época del Ministerio del Interior del Partido Popular para acusar al presidente del gobierno de haberse lucrado de la prostitución. El Partido Socialista ha dicho que denunciará esa policía patriótica o este nuevo avance, digamos, de la policía patriótica o ese informe. ¿Sabe usted si va a producirse, si el gobierno también va a denunciar, si usted dentro del ministerio, ya que es su propio ministerio, ha iniciado alguna investigación?
Bueno, en este sentido, en primer lugar, decirte, José Luis, que vaya principio de autoridad cuenta el Partido Popular, el señor Villarejo. Creo que con una ética que de todos es conocida. Quizá es su principio de autoridad porque él es el que les introdujo y quien introdujo la policía patriótica, el Partido Popular, y se está bebiendo de esa información que ellos provocaron hace 10 años, poniendo en tela de juicio los valores de una sociedad democrática. Creo que al día de hoy y en cualquier momento introducir en el debate político a familiares en este caso, del presidente del gobierno, alguno de ellos ya fallecido, pues denota que quizás ellos trataban con el señor Villarejo, ellos quiero decir el Partido Popular, porque comparten la misma ética y para ellos ya no es pasar líneas rojas, creo que las pasaron hace tiempo. ¿Han encontrado, ministro, un proveedor de balas para la Guardia Civil que no sea el Estado de Israel o una empresa vinculada con el Estado de Israel? Estamos trabajando en ello y lo que sí puedo garantizar es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a tener todos los medios necesarios y precisos de toda naturaleza para el ejercicio de sus funciones. ¿De toda naturaleza incluye los que vengan de Israel? No, incluyen los efectos que usted me ha dicho. Ya está absolutamente claro que ni se va a comprar ni vender armas al Estado de Israel ni a empresas israelíes. Dos últimas preguntas. ¿Usted cree que es solidario con todas las comunidades pactar un modelo de financiación singular para Cataluña? Sé que no es su negociado, pero esta mañana también quizás el ministro de Jornada. No tengo ningún inconveniente a contestar, incluso dentro de la ironía que se ve en tu cara. Pero en ese sentido, todo lo que es y el trabajo que se está haciendo en materia de financiación y un nuevo marco de financiación autonómica, evidentemente siempre es salvaguardando la solidaridad del conjunto del territorio nacional, independientemente de las diferencias en cualquier comunidad autónoma, pero siempre bajo criterios objetivos. Y estoy convencido de que en este caso la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda va a dar con la clave precisa que hasta este momento nadie ha sido capaz desde 2014. Ministro, cuando el presidente del gobierno dice que la legislatura va a aguantar hasta 2027, ¿usted se lo cree? Por supuesto. Yo siempre le creo al presidente del gobierno y he tenido elementos y he tenido siempre elementos objetivos que han respaldado todas sus manifestaciones. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, gracias por su tiempo, un saludo y que pase una buena mañana de lunes. Muchas gracias y bienvenido al trabajo. Solo han sido 3 semanas, tampoco ha sido tanto, pero se lo agradezco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.